Thor Love and Thunder mejora en algunas cosas que Ragnarok, pero empeora en otras muy pertinentes. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta reseña con spoilers de Thor Love and Thunder. Ya pasaron algunas semanas desde el estreno de esta cuarta película del Dios del Trueno, así que es tiempo de hablar sin pelos en la lengua de todo lo que opino sobre esta película. Dije en mi video de primeras impresiones que como película me parecía más completa que Ragnarok, lo sigo manteniendo. Eso no significa que como película sea más a mi gusto. A mí me gusta más Thor Ragnarok, pero estoy consciente de que como película funciona mejor Thor Love and Thunder, por una sencilla razón. Hay un equilibrio entre lo emotivo y lo dramático. En Thor Ragnarok eso no pasa. Sin embargo, mi corazón va más con la tercera parte de Thor que con esta cuarta. El filme inicia de una forma que realmente no esperaba. La escena inicial, ya insisto, spoiler alert, full spoiler, con el personaje de Christian Bale. Iniciamos con un acercamiento muy profundo a Gore, que en su momento no era carnicero de dioses. Vemos el inicio del por qué se hace este villano tipo zombie que tiene como objetivo principal matar a todos los dioses existentes en el universo. Vemos a un Christian Bale totalmente dolido, hambriento, desesperado, de que los dioses le hagan caso, porque su hija, que no tiene nombre, que es interpretada en la vida real por una de las hijas de Chris Hemsworth, pues está agonizando. Y vemos esta pequeña secuencia en donde la propia hija de Gore muere y por tanto el personaje tiene un dolor interno muy fuerte y se convierte en su motivación principal para liquidar a todos los dioses, más aparte, porque el dios al que le rezaban es un completo inútil, idiota, que le importa solamente su beneficio y no a las personas que le tienen devoción. Así que juró, perjuró y superjuró Gore matar a todos los dioses por este sentido de nadie me va a hacer caso y aquí que te tenía delante me diste la espalda y te burlaste de mí. Eso me pareció muy interesante como arranque. Sin embargo, también tengo un pequeño problema en cuanto a de dónde viene Gore, qué pasó con su civilización, por qué fallecieron, qué fue la causa principal de su hambruna y desesperación. No te lo explican en ningún momento y ni se molestan en decírtelo. Por ejemplo, con Thanos en Infinity War, el propio personaje te explicaba qué había pasado con Titán y el por qué su extinción fue casi inevitable en determinado momento. Acá no se molestan en hacerlo. Es una película bastante corta, Thor Love and Thunder, es 1 hora 50 sin los créditos, y a partir de aquí, la primera media hora, a mí se me hizo lo peor de la película, por eso le puse un 7. Me parece que el humor está muy mal implementado, volvemos a tener una escena de teatro ridícula con Matt Damon y otros actores que realmente no tendrían por qué estar en esta película, más que para hacer mofa de lo que pasa en la película pasada. Si en Ragnarok había una escena rememorando el, entre comillas, sacrificio de Loki en Thor The Dark World, la que me parece a mí la peor película del MCU, aquí hacen la llegada de Hela y la muerte de Odín una parodia. Tenemos a Melissa McCarthy ahí en un papel chiquitito, como Hela, la diosa de la muerte, que, dicho sea de paso, es lo mejor de Thor Ragnarok. Todo lo que viene con sus efectos visuales, con su trasfondo, es lo mejor de aquella película. Sin embargo, aquí, ese corte de ritmo absurdo y sin sentido de humor no compagina con el dramatismo que puede llegar a tener esta película si se le hubiera dado un poco más de metraje. Tenemos ya, como bien dije, al personaje de Christian Bale, bien cimentado, bien puesto, y todo lo que tiene que ver con ese personaje está ejecutado bellísimamente, bellísimamente. No tiene chistes absurdos y ciertas escenas con este personaje dan un poco de terror. Están muy bien creadas, muy bien cimentadas y
todo su entorno es oscuro, tenebroso y dantesco, justo como tendría que ser alguien llamado el carnicero de dioses. Por otra parte, en lo que al drama se refiere, también tenemos el regreso de Natalie Portman, esta gran actriz y que ha sido conocida por papeles como Black Swan o en Star Wars como Padme Amidala. Regresa al MCU después de casi 10 años, porque la última vez que la vemos así en carne y hueso fue en Thor The Dark World, allá por allá en 2013, y acá regresa para dar por fin en el clavo de lo que podía ser Jane Foster desde un inicio, alguien carismático, alguien con un sentido propio de la responsabilidad y sobre todo muy humana. En la primera película no me funcionó, me parecía un personaje que estorbaba un poco junto con Darcy y lo único salvable era el doctor Eric Selvig. En la segunda, igual o incluso peor, pero aquí en Thor Love and Thunder te dan el arco de Mighty Thor. No he leído los cómics, pero sé de qué va, de que Jane Foster tiene un cáncer prácticamente terminal y adquiere el poder de Thor, su martillo, la capacidad de combatir y demás. Y aquí te lo presentan porque Nueva Asgard, este lugar que en Avengers Endgame era el homenaje, el espacio en donde Odín había muerto y el resto de la población asgardiana que había sobrevivido al ataque de Thanos, pues hizo de todo ese espacio un lugar de visita, turismo, resort y demás. Y tenemos a Valkyria, Tessa Thompson, el otro personajazo de Thor Ragnarok, como la líder y la reina de este espacio. Y obviamente en el lugar donde murió Odín es donde quedó el martillo, el Mjolnir, en la línea temporal normal, sin haber vuelto al pasado, porque Hela, Cate Blanchett, hermana de Thor, lo rompió como si fuera un vaso de cristal. Los pedazos están como si fuera un monumento al Mjolnir, están en un cristal, protegidos en el pasto, y ahí va Jane Foster para ver si es cierto lo que había ella leído en un libro mientras estaba en quimioterapia, que el Mjolnir daba la capacidad de mejoramiento de salud, de posibilidad de regeneración o cosas de este estilo. Obviamente adquiere el poder del martillo, el poder del Mjolnir, y todo lo que tiene que ver con Thor, con Chris Hemsworth, desde el inicio hasta determinado momento, cuando nos adentramos al drama de Gore, the God Butcher, la cosa empieza a ponerse un poco más equilibrada. Porque la primera media hora es el mismo Thor tonto de Ragnarok y un poco de Endgame, como si las pérdidas que ha tenido este personaje a lo largo y ancho de los 10 y pico años del MCU no le fueran suficientes. Simplemente tenemos a Thor volando en su hacha como si fuera una bruja. ¿Por qué razón? Para darte risa, pero a mí, yo ese momento dije, totalmente innecesario. Los Guardianes de la Galaxia están, como lo vimos en los trailers, en esa pequeña batalla en el planeta tipo Tatooine, que no te dan ni el nombre y no te interesa. La población que está ahí es de una especie de gente azul que también tampoco te interesa, porque no te dan más trasfondo. Es un planetita en donde Thor va a hacer sus aventuras y donde los Guardianes lo están ayudando. Los Guardianes se van, seguramente a Guardianes de la Galaxia Volumen 3 o a lo que lleve este viaje, y Thor, junto con Korg, el personaje del director Taika Waititi, pues se encarga de ir a Nueva Asgard a ver qué es lo que sucede, porque también Gore, the God Butcher, va a reclutar a todas sus hordas de ejércitos nauseabundos para robar a los niños asgardianos. Como él perdió a su hija en condiciones muy, muy fuertes, que todos los asgardianos sufran. Es un punto de partida bastante interesante y a los niños los utilizan aquí no como, rescátenme, sino que tienen un uso muy, muy particular y muy interesante y que funciona bastante bien y se agradece de que no haya sido nada más buscarlos por buscarlos y que no hagan nada, sino en el final de la película eso se aborda muy bien con ayuda del propio Thor. Uno de los niños de este
poblado de Nueva Asgard. Es el hijo de Heimdall, sí, aquel gran amigo de Thor que ha estado desde el principio del UCM, Idris Elba. Nunca te dijeron quién era la madre, si Heimdall estaba enamorado. No, tiene un hijo, tiene un hijo. Como es asgardiano de tener 1500 años o una cosa así. No te dan más explicación, pero la intro de este personaje es terrible porque son 250 millones de dólares en presupuesto y si nos estamos ahora quejando, con toda razón, por las noticias recientes también, de que Marvel Studios ha tenido un problema muy fuerte en esta fase 4 y en algunos productos de las anteriores con lo respectivo a los efectos visuales, la introducción de este personaje es terrible en cuanto a nivel visual. Horrenda. Thor de repente lo está ahí viendo en la oficina de Nueva Asgard, pero no te lo crees. No te lo crees porque sencillamente está muy mal implementado el uso de los efectos visuales. En otro lado, en lo que tiene que ver con el lugar de residencia de Gore, un lugar totalmente oscuro donde prácticamente el color es inexistente, las secuencias que están ahí al final de la película son muy, muy rescatables. Todo lo que tiene que ver con Gore y con Jane Foster, Natalie Portman y Christian Bale está muy bien equilibrado y por fin Taika Waititi se dio cuenta de que el dramatismo en una historia de este calibre funciona cuando sí se sabe ejecutar y no lo pones junto a un chiste y a otro y a otro y a otro que no te dan risa, sino simplemente es de llevarte las manos a la cara y decir, ¿por qué son tan tontos? ¿Por qué son tan tontos? Lo que tiene que ver con Zeus, sí, Zeus, el dios de todos los dioses, Russell Crowe, es penoso, es de pena, con su faldita, con ese intento de, todos los dioses, vamos a la orgía. ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego Thor con un disfraz, con una capa, pensando que nadie lo va a reconocer. A ver, yo tengo esto puesto así y quiero yo pensar que la gente me reconoce. Digo, la cara es la misma, la gente te puede ver la cara, no te está viendo la capa. Quiero yo pensar que se les hubiera ocurrido alguna otra idea mejor para pasar desapercibidos en esta especie de Olimpo, en donde Zeus es de pena, donde es el pretexto perfecto para desnudar a Chris Hemsworth y mostrar su trasero, y un homenaje en la espalda de Thor a todas las pérdidas que ha tenido su madre, su padre, Heimdall, Tony, Natasha y Loki. Pero el pretexto de mostrar el trasero de este hombre es solamente para que la gente diga, ¡ay, Chris Hemsworth! ¡Uh! Pero no. Visualmente, ese entorno está muy interesante. Hay una pelea ahí, después de que Thor le atraviesa el pecho a Zeus con su propio rayo. Está muy interesante esa parte de pelea. Pero después nos vamos de tajo a donde está Gore, The God Butcher, y es uno de los puntos donde sí dije, aquí se nota que le metieron tijera, aquí se nota que le metieron presión a la gente de edición para que dijeran, tenemos que hacer esto mucho más rápido. Es una película bastante irregular, tanto para bien como para mal. Si te entretiene, es la película del verano, es el intento que hacen, pero en los momentos de profundidad puedes empatizar con los personajes. Pero sigo insistiendo de que de haberle dado una duración un poco más extensa a la película, hubieran desarrollado mejor las tramas que involucran a Gore y a Natalie Portman. Y eso que lo que nos dieron aquí está bastante rescatable. Nos quejamos también de repente de que las películas Marvel en determinado momento tienden a ser de contenido paja, ¿saben? De decir, ese contenido sobra, le hubieran quitado 10, 20 minutos y la película hubiera funcionado mejor. Aquí le pasa lo contrario. Aquí pasa que le falta desarrollo de tramas para que la película sea más completa. Quieren llegar a capa y espada así, rápido, a encontrar a Gore the God Butcher, y si de por sí los villanos en las películas que duran 2 horas y media no tienen
tanto tiempo en pantalla, sino para lo que equivalente a la acción. Aquí Christian Bale tiene muy poco tiempo de minutos, ¿eh? Muy poco tiempo. Pero, lo que hace con ese tiempo en pantalla, perfectamente bien ejecutado. Qué bueno que Christian Bale convenció a Taika y a compañía en Marvel de que a mí no me ponen maquillaje encima, a mí no me ponen ningún tipo de cosa de efectos visuales, que la gente vea mi cara y es mucho mejor, se entiende mejor. El objetivo de Gore, para que no solamente con esa necroespada que elimina los dioses pueda ser efectiva, va con una entidad llamada Eternidad. Y te argumentan que el ser o el ente que esté frente a esta eternidad que pida un deseo, se le cumplirá. Imagínense si Gore va a eternidad, ¿qué deseo va a pedir? Uno argumentaría, va a pedir que todos los dioses se vayan al carajo. Pero al final de la película te da otra lección. El subtítulo de esta película es Amor y Trueno. Hay mucho sentimiento de amor en el metraje. Thor, volviéndose a reencontrar con Jane Foster, te muestran unos flashbacks de su relación. Si en algún momento nos habíamos preguntado cómo carambas habían terminado estos dos, aquí te dan un pequeño atisbo con el fondo de una canción de ABBA. La banda sonora es regular en lo término musical. En las canciones, en las canciones está muy bien porque tienes puro Guns N' Roses. Puro Guns N' Roses. Los fanáticos de esta banda van a estar por las nubes. La banda sonora de Michael Giacchino está regular. Ha tenido mucho trabajo en estos últimos meses. Ha estado en Spider-Man, estuvo en Lightyear, en Doctor Strange en 2016. No volvió para la segunda por esas mismas razones de tanto tiempo. Compuso esta de Thor y en marzo lo escuchamos en The Batman, la que me parece su mejor banda sonora en muchísimo tiempo. Se entiende que uno de esos trabajos pudiera patinar y ese fue el caso de Thor Love and Thunder. El final de la película, ya para ir cerrando este video, pues es bastante emotivo. Sí consigue emocionarte, ¿sí? Te ves venir la muerte de Jane Foster porque te explica el propio Thor de que cada vez que se usa el martillo te va quitando un poco de la vida que está perdiendo la propia Jane Foster. Gore, el carnicero de dioses, necesita la necroespada para vivir en esta especie de limbo zombie. Le rompen la necroespada. Los niños que fueron capturados en esta pues, ¿cómo decirlo? Epopeya cósmica del Gore, pues combaten junto a Thor con sus poderes y es un bonito callback a lo que dijo Odín en la primera. Aquel que sea digno tendrá el poder de Thor. Eso pasa exactamente aquí. Los guerreros de Asgard combatiendo con cualquier elemento que ellos tengan, pero tienen el poder del dios del trueno. Y les sirve mucho para darle en la torre a los masillas de Gore. La típica escena de acción, pero aquí funciona muy bien porque el ejército que pudieran pensar no son los asgardianos, son los herederos de Asgard. Y está muy bien implementado. Jane Foster terminaba en el hospital en determinado punto de la película, pero decide ir a ayudar a Thor como último recurso para darle finiquite al carnicero de dioses. Y Gore pide el deseo. No le pide matar a los dioses, sino que regrese su hija, que su hija viva, aunque él sea el que tenga que morir. Ese abrazo al final con la hija, muy bien por Christian Bale. Y es uno de los villanos que, pese a que se le pudo sacar más jugo en pantalla, sus minutos no fueron desperdiciados. Cosa que en otras películas de Marvel ha sucedido con actores de renombre como Christian Bale. Le ha pasado a Ben Kingsley, le pasó a Matt Mikkelsen. A Cate Blanchett y a Christian Bale es una de las ventajas que tiene Waititi en estas dos películas. Jane Foster muere, no es una diosa como tal, pero tuvo los poderes de un dios y se va al Valhalla. ¿Y quién la recibe? Pues Heimdall en la segunda escena postcréditos. Termina la película, Thor
es padre, aunque no sea por método biológico, sino por encargo del propio Gore. Cuida a mi hija. Y ahí está el título de la película. Amor, la hija y trueno. Thor. Y se finí. Es una película que, pese a su corta duración, tiene un buen equilibrio en sus últimos 30-40 minutos. El primer acto de la película a mí se me hace bastante soso. Ni siquiera la aparición de los Guardianes de la Galaxia solventa esta falta de coherencia en el humor. Hay chistes que no funcionan para absolutamente nada. El saludo de Thor con Star-Lord rompe totalmente esa aura de despedida. Fatal. Lo que tiene que ver con la obra de teatro de Nueva Asgard, igual, te rompe el ritmo. Los chistes entre Thor, el hacha y el martillo están bien. Esos sí están bien implementados. Lo que tiene que ver con Zeus, infumable. Los visuales de todo ese lugar donde están todos los dioses del universo, bastante bien, pero Zeus muy mal ejecutado en esta película. Pobre de Russell Crowe. Ojalá que se le dé mejor guión a este personaje en un futuro, porque estoy seguro que va a volver, por lo que te dicen en la primera escena postcréditos. Zeus encarga a su hijo Hércules que vaya por el dios del trueno. Entonces, en una potencial Thor 5 o en un producto individual de Hércules, tendremos ahí a Chris Hemsworth para hacerle frente a este hijo de Zeus. Yo le pongo un 7 a Thor Love and Thunder. Creo que es, en términos globales, la película de Thor que mejor encapsula algunos elementos que tienen que ver con su trasfondo emocional, que lo equilibra mejor, pero es muy irregular en otros aspectos que tienen que ver con la edición y con el sentido del humor. Si en Thor Ragnarok el sentido del humor era absurdo, aquí es al doble, pero ejecutan mejor aquí que en la pasada, en los efectos dramáticos y la emotividad. Por eso creo que es una película más redonda. Aún así, me quedo yo con Ragnarok como la mejor película de Thor, para mí, por cuestión de gustos. Y hay que hacer el equivalente de esta fase 4. Para mí lo mejor de la fase 4 ha sido, sin duda alguna, Spider-Man No Way Home, con las conveniencias que ya he mencionado una y mil veces que tiene. En segundo lugar pongo Shang-Chi. En tercero, Multiverso de la Locura. En cuarto, Eternos. En quinto, Viuda Negra. Y en sexto pongo esto, Thor Love and Thunder. Soy Ángel Almada Garmendia. Esto es el Angelópolis del Cine. Y los espero en una próxima reseña.